¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a un video de un canal que se llama Regresando a las Sendas Antiguas. Me parece muy interesante la forma en que este señor va a abordar un tema que siempre llama la atención: el uso de los plurales en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese tema de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O Dios creó, cuando esa palabra para Dios es dioses, ¿no? En el principio manifestó dioses. Y entonces siempre queda esto dando vuelta, ¿no? De por qué los plurales y los singulares mezclados. Bueno, este señor de este canal de Regreso a las Sendas Antiguas tiene una mirada, a mi criterio, incompleta y que queda sin llegar a un punto crucial del pueblo hebreo en cuanto a que ellos alcanzan la idea del monoteísmo, pero arrastran conceptos de aquel politeísmo ancestral. Entonces, hay temas que hay que analizar a la luz del judaísmo, de la revelación de Dios, y si realmente creemos que la Biblia es revelación de Dios, ¿no es cierto? Este señor de Sendas Antiguas me parece que no está muy convencido de que la Biblia sea realmente inspiración divina, pero vamos a analizarlo, vamos a escucharle, vamos a ver qué es lo que dice, porque me parece que es interesante para todo aquel que le gusta la Biblia y le hayan surgido estos temas de si Dios es uno, si Dios son varios, si la Trinidad o la unicidad, o si hay otros dioses, ¿no? Son temas que surgen hoy, siguen surgiendo, así que vamos a escucharlo y vamos a ver qué decía. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así. Lean por favor con mucha atención, porque aquí en estos 3 versículos que mostraré está el talón de Aquiles, tal como lo escuchan, de toda la teología cristiana. Fíjense que no dice el talón de Aquiles del judaísmo, o sea, ahí ya vemos la línea editorial, diríamos, ¿no? Cuando uno habla de los medios, de los diarios, de los canales, de lo que sea, siempre hay una línea editorial de fondo. Siempre hay una línea editorial. Por más que uno quiera ser objetivo, siempre te gana la línea editorial, ¿no es cierto? Acá la línea editorial es básicamente contra el cristianismo, así que prepárense para tener esto en cuenta. Tenemos que tener en mente que la persona que está hablando no está muy contenta con el cristianismo. Entonces no dice talón de Aquiles del judaísmo, dice, cuando esto va a afectar al judaísmo directamente, dice del cristianismo. Es interesante y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Muy en cuenta. Vamos a continuar. Miren, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne sobre los peces del mar, las aves y todo animal que se arrastra. Entonces aquí tenemos el primer plural, hagamos. Luego dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Volveremos a esto en breve. Génesis 3:22 dice así. Génesis 3:22 dice así. Y dijo Yahvé, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ven que la copia que él usó para esto decía Jehová. Pero él dice Yahvé, obviamente, Yahvé es lo correcto y Jehová está mal, es una mala traducción de allá del 1200 después de Cristo, de un copista que, tratando de no nombrar a Dios, usa Yahvé y le agrega las letras de Adonai y termina en esto, Jehová, pero Jehová como palabra bíblica no existe, es Yahvé. Nosotros, caray, ahora, ¿quién está hablando? Es como uno de nosotros. Nuevamente vemos un plural, ¿no es cierto?
he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo que como uno de nosotros? Dios no es uno, ¿no? Eso es lo que está remarcando él ahí. ¿Y ahora a quién se refiere? Sabiendo el bien y el mal. ¿Quién sabe el bien y el mal? Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Seguimos. Tercer versículo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Esta es la narración de Babel, ¿no? Bajemos y confundamos las lenguas, ¿no? Esta es la narración de Babel. Y aquí otra vez aparece este plural raro, ¿no es cierto?, para el pueblo hebreo. Estamos hablando, pueblo hebreo, todavía no hay cristianismo, ¿eh? Él ya habló del cristianismo, pero el cristianismo en este momento en que estamos hablando de Génesis 11, lo tradujeron, ponele que tradujeron a la Septuaginta, pero el cristianismo todavía no existe. El cristianismo va a ser mucho posterior de aún aquel momento en que se vuelquen estos textos en escrito, en la Septuaginta en griego. El cristianismo todavía no existe, nadie sabe de la existencia de Jesús ni de Cristo. Sin embargo, están hablando de plurales. Esto es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque estas cosas dicen, bueno, pero esto está porque los cristianos, para un cachito, porque el cristiano no metió mano en esto está antes del cristianismo. Esto está antes de la Trinidad. Esto está antes de la Trinidad cristiana, ¿no? Esto es un plural hebreo en el Antiguo Testamento que refiere a una pluralidad en la divinidad. Él lo va a mostrar ahora y lo vamos a explicar. Pero hay una pluralidad en la divinidad. El cristianismo no le echen la culpa porque el cristianismo todavía no existe. El cristianismo va a explicar que esto es la Trinidad. Pero el hebreo que está escribiendo esto y que tiene esta historia revelada por Dios, no tiene ni idea del cristianismo. El cristianismo todavía no existe. Vamos a seguir. Tres versículos que desconciertan, confunden y enmudecen a cualquier lector de la Biblia poco entrenado y poco informado. Cuando una persona, cuando tu amigo, tu amiga, tú que me estás mirando, se acerca donde los maestros de la iglesia, el catequista, el pastor, los ancianos, los presbíteros, o que... Fíjense que vamos todos con cristianos, ¿no? El pastor, el presbítero, el obispo, el catequista, pero esto es Antiguo Testamento hebreo, o sea, y los rabinos y los maestros de la ley, los escribas. ¿Por qué cristiano? ¿Por qué talón de Aquiles cristiano? ¿Esto no sería un talón de Aquiles del judaísmo que estaría desvirtuando el judaísmo? ¿Por qué catequistas? Vamos a hacer. Fuera. Y vas con esta duda que te asaltó en una lectura del texto en tu casa y le dices, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué acá Dios dice hagamos? ¿O por qué dice en la Torre de Babel, descendamos y confundamos sus lenguas? Empiezan a darle vueltas y vueltas hasta que te marean y tú, para no parecer tonto, en realidad marea el tipo que no sabe, ¿no es cierto? Puede ser que haya algún pastor que no sepa o algún catequista que no sepa, pero si es católico, es Trinidad, ya está, punto, no hay mucho más que eso. Si no es trinitario, bueno, le dará la vuelta, no entenderá de qué se trata, va y viene, qué sé yo. Pero si es trinitario, está clarísima, la pluralidad en la divinidad, ya está, o sea, si es catequista católico, no tiene problema, si es pastor, si es presbítero católico, obispo católico, lo que fuera católico, sabe bien que acá hay una mirada a la Trinidad, obviamente, que está en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con temas ancestrales que ahora los vamos a mirar. Pero debería pensar, che, y cuando le dicen esto a un rabino monoteísta que piensa que Yahvé es uno solo, ¿no es cierto? Cuando él
te empieza a decir cosas y te dice, amén, hermano, y tú dices, sí, claro, amén. Y tú no lo dices porque ella se entendió. Ahí está hablando de un tema típicamente protestante, ¿no? Muchas facciones protestantes que por ahí habrá algunos que no saben qué explicar de esto. Puede ser, qué sé yo. Lo dices por dos cosas. Primero, porque no le quieres contradecir. Y segundo, para no parecer tonto y parecer que eres brillante y has entendido. Pero en honor a la verdad no has entendido porque lo que te ha dicho es precisamente para que no entiendas. Aprietos. Pero el problema es que tú, como miembro de la iglesia, no puedes ponerlo en aprietos porque lo reconoces a esa persona como un líder. Entonces, aunque las cosas no calcen bien en tu cabeza, aunque te hayan explicado una soberana estupidez, tú, porque tienes buen corazón, dices, yo creo que el problema no es el pastor, él debe estar explicando bien, quizá el tonto soy yo o la tonta soy yo que no entiende bien. Sí. Esto tiene razón, ¿no es cierto? Cuando alguien les explica algo y no lo entienden, hasta que no se lo expliquen bien, no aflojen, porque si no, ¿qué es eso? ¿Cómo quedamos pensando? No, explícamelo. ¿No lo sabés? No hay problema, investigalo y lo charlamos mañana. Pero yo quiero saber. Tienes razón. Sí, eso debe ser. Pero te tengo una noticia y te ahorro el suspenso. El tonto no eres tú ni la tonta eres tú. Los predicadores o líderes religiosos, cuando tocan este tema, hacen una serie de malabarismos, una serie de disfraces y de dribblings o movimientos frenéticos con las manos y los pies y la lengua. La cuestión es que no le entiendas nada y que te vayas pensando que tú eres el tonto. Bueno, esto será en el caso del protestantismo, pero no en el caso del catolicismo, porque el catolicismo la tiene recontra clara. Esto será aquellas personas unicitarios, ¿no? Que por ahí no entienden de qué se trata, pero no en el catolicismo. Pero hoy vamos a matar esta vaca gorda. Hoy vamos a poner en ridículo a quien tenga que quedar en ridículo. Y hoy tú vas a tomar el texto y la Biblia con tus manos y sobre todo con esto. Vas a conocer. Y espero que seas bendecido, que seas una persona informada, que te saques esto de la cabeza, que el que está al frente sabe más que tú. No, el que está al frente está al frente. Bueno, él está dando mucha, pero todavía, y luego lo que va a explicar no va a ser tan así, ¿no? Pero él, bueno, está tirando su línea editorial, hay que escucharlo y entenderlo. O sea, nos está diciendo que él va a develar nos va a dar, vamos a tener la revelación absoluta. Bueno, no, ya les digo, les hago spoiler, no es para tanto, ¿eh? Simplemente va a tener una mirada ancestral del pueblo hebreo. Pero vamos a tener que explicarlo y no es tan así, no es tan así. Ya les digo que no. Muchas veces porque tiene mejor poder de oratoria que tú y mejor poder de convencimiento, pero no necesariamente porque sepa Biblia y sepa acerca del mundo antiguo y sepa de los idiomas originales. Así es que desconfía de todo, duda, no solo de ellos, también de mí. Desconfía de todos y haz tu propia investigación siempre. No grites amén, no grites aleluya, si no estás seguro que lo que te están diciendo es completamente real. Cualquier estudiante serio de la Biblia, como ustedes, sabe que el Génesis 1:1, la palabra Elohim es plural y es seguida por un singular. Dios creó. Eruditos cristianos conservadores interpretan esto como el primer indicio. Bueno, fíjense que este señor dice que es erudito en lengua hebrea y aramea, que él enseña hace 30 años, así dijo. Pero está hablando en el principio Dios creó, ahora nos va a hablar de Elohim, pero en realidad el hebreo dice en el principio Dios manifestó, manifestó por la palabra. Para el cristiano esto está clarísimo, ¿no es cierto? O sea, no nos vamos a complicar la vida, es fácil. Juan 1,
la palabra estaba en el principio, la palabra era Dios, todo fue hecho por ella, o sea, tenemos clarísimo que esa palabra de Génesis 1 es el verbo, ¿no es cierto? Él tiene una línea editorial medio descalificadora del cristianismo, entonces va a pasar esto por alto, pero nosotros que somos cristianos y somos, sabemos de qué está hablando el Génesis 1, vamos a marcarlo, ¿no es cierto?, para no pasarlo por alto, digamos. En la Biblia, de que hay más de una persona dentro de Dios, pero estas actúan como una unidad. Claro, de inmediato lo primero que te dice el más papanatas de todos los intérpretes es, hermano, aquí está la Trinidad. Como si la Trinidad perteneciera al mundo de la Biblia hebrea. Claro, bueno, ahí está, ¿no es cierto? O sea, fíjense, vamos a prestar atención. O sea, él descarta la Trinidad en el Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, pero está hablando acerca de un pensamiento de una línea del pueblo hebreo, no el pueblo hebreo en general, porque el pueblo hebreo tiene muchas facciones distintas. Judíos que no creen en el Mesías, judíos que creen en el Mesías, judaísmo mesiánico, judaísmo ateo que no cree en nada, que quizás este señor está más en esa línea porque va a llegar a hablarnos de Dios como un Dios del antiguo, de Canaán allá, que también vamos a ponerlo en contexto, pero no se puede mezclar todo, ¿no? Todos los hebreos, todos los judíos, todos los cristianos, ya es un error de concepto. El cristianismo está muy dividido, ¿no?, entre católicos y toda una variedad de protestantes, y el judaísmo también está dividido. También en la antigüedad tenían sus interpretaciones. Por algo hay unas diferencias enormes en la antigüedad del pueblo hebreo en las interpretaciones, ¿no? Saduceos, fariseos, esenios, celotes, bueno, hay toda una gama. No se puede meter todo en la misma bolsa porque se cometen errores. Este señor ya está partiendo de un error de decir, bueno, este era el pensamiento hebreo. Para un poquito. ¿De qué hebreo? ¿De cuál hebreo? Porque los hebreos tenían la obligación de ser monoteístas. Entonces, un hebreo politeísta, lo veo raro, ¿eh? Como mínimo, raro. Vamos a ver. La Trinidad se inventó en el siglo IV. El término... Mentira, eso directamente es mentira. O sea, la Trinidad no se inventó en el siglo IV. La Trinidad viene del siglo I. Ya se hablaba de tríada en el siglo II. No. Ya eso no se lo puedo dejar pasar. Bueno, ahí directamente está mintiendo. Vamos a seguir igual. Lo inventó uno de los padres de la iglesia. Bueno, decía este señor que hasta el siglo IV no se había hablado de Trinidad. Bueno, la verdad que eso no es verdad, ¿no es cierto? Vemos que la Trinidad fue una doctrina cristiana aceptada por los cristianos primitivos. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad, Trinitas. Pero anteriormente, Teófilo de Antioquía, ya había usado la palabra griega tríada, en su obra Autólico, en el 180 después de Cristo, para referirse a Dios, su verbo y su sabiduría. Ya estaba la Trinidad allí dando vuelta. Ven que no, ningún siglo IV, las cosas como son, no hablemos cosas que no son porque es una pena, porque es interesante lo que estamos hablando, pero tenemos que mantenernos en lo cierto, vamos mejor hablando lo correcto. Estamos hablando de algo que no existe en el mundo hebreo. Así que cuando ustedes escuchen esta explicación de que hablar en plural es la Trinidad, ya tengan desde ahí la seguridad de que el tipo les va a hablar cualquier disparate. Bueno, el pueblo hebreo, cuando estudiaban estas cosas, porque el pueblo hebreo estudiaba estas cosas, a ellos les llamaba la atención. No es que el pueblo hebreo no eran robots y no pensaban nada, no les interesaba nada, no. El pueblo hebreo, el pueblo judío, sigue analizando estas cosas.
Y ellos veían dos poderes en el cielo. No es que decían, bueno, es el Dios él y la mujer, como va a decir este señor ahora, o es un solo Dios y hablan en plural porque se les ocurrió. O ese plural majestático, él va a decir que eso es. Bueno, no, el pueblo hebreo, el pueblo judío, cuando leía estas cosas, decían, bueno, ahí hay dos poderes en el cielo. Está Yahvé, está el ángel de Yahvé. O sea, claramente en un montón de textos, muchísimos a través de todo el Antiguo Testamento, se ve que hay más de una persona dando vueltas en Dios. Yahvé aparecía en forma que se podía verlo, se lo podía ver, luego era la voz desde la nube, y también estaba el ángel del Señor, y era Yahvé, y entonces, ¿qué hacemos? Y el fuego, ¿no? El fuego como una presencia, en el Éxodo, por ejemplo, en el Éxodo tenemos una presencia permanente de la Trinidad, ni bien salen ellos de Egipto. Tenemos este tema de la nube, del fuego y del ángel del Señor. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Ahí tenemos a los tres y estamos recién arrancando, todavía no salimos al desierto. El ángel del Señor que iba adelante se fue para atrás. Yahvé que estaba en la columna de humo y estaba la columna de fuego. Ahí tenemos el Espíritu Santo, el Padre y el Verbo, ¿no? Ese ángel del Señor. Bueno, se dan cuenta que esto mismo lo veían y lo ven los hebreos hoy y discuten aquellos que no son mesiánicos. Los que son mesiánicos ya tienen todo resuelto, ya está. Es la Trinidad y se terminó, no hay complicación. Los que no son mesiánicos siguen luchando con estas cosas. ¿Por qué? Están en los textos. ¿Qué va a hacer? Sigamos. Del mismo modo, los pasajes donde encontramos a Dios hablando con verbos en plural son clara indicación de más de una persona en la divinidad. Eso dicen los conservadores eruditos cristianos. Tenemos aquí una conversación que tiene lugar entre Elohim y otro ser. Conservadores, eruditos, cristianos. Che, ¿y los hebreos y los judíos, a ellos nunca les preocupó esto? Ven que hay una línea editorial acá, ¿no es cierto? Pero no importa, vamos a seguir escuchándolo. Al menos con uno, como mínimo, que la Biblia no identifica. Claro, no identifica por el mismo motivo que les dije el otro día, porque para el lector o el oyente original es claro de quién se está hablando, no necesitan mayor especificación. ¿Quién es esta persona con la que Dios habla? Bueno, sabemos algunas cosas. Primero, que puede hablar, es decir, la otra persona puede hablar con Dios de igual a igual. Descendamos, hagamos, será como uno de nosotros. Entonces, no es alguien de menor jerarquía, tampoco de mayor, es alguien de la misma jerarquía que este tal Elohim. Al menos ese dato lo podemos establecer. Se dan cuenta, o sea, él con un pensamiento más cercano al judaísmo, a los hebreos, él dice, es claro que hay dos personas conversando ahí. Hay dos personas que están conversando entre ellas, no hay duda. O sea, eso es lo que el judaísmo siempre habló de dos poderes en el cielo. El mesiánico dice, claro, es el Padre y el Verbo. Y ya está, se terminó. Súper sencillo. ¿Por qué? Porque Jesús lo muestra. Cuando Jesús viene y muestra que Él es Dios y dice, yo soy Dios, nos muestra claramente y se resuelve el tema de los dos poderes en el cielo. Ahora Él, que tiene una línea antimesiánica, anticristiana, va a caminar por otro lugar y vamos a ver por dónde y por qué hay que analizarlo. No porque me da la gana, sino porque la Biblia te permite, el relato te permite establecer esta igualdad entre ambos seres. Segundo, esta persona tiene aparentemente la misma capacidad creativa de Dios. Hagamos al hombre y que sea como nosotros.
Entonces ya van dos elementos, dos pistas que no debemos pasar por alto. Primero, son de igual jerarquía. Segundo, tienen la misma capacidad creativa en el relato el uno con el otro. Ven que él está hablando de que ya pensaban, y él mismo dice hoy, si hoy vuelvo a leer y vuelvo a revisar con todo el conocimiento que él tiene del idioma y qué sé yo, dice, bueno, ahí hay dos personas de la misma jerarquía, del mismo nivel, de la misma capacidad que están conversando. O sea, dos seres en la divinidad. Eso es lo que está diciendo claramente, ¿no? Finalmente, la imagen y semejanza que se menciona aquí es la misma para ambos. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ah, caray. Ahí se está poniendo un poquito más complejo cada vez. Pero estas tres pistas, estas tres afirmaciones nos permiten ver, si nos detenemos a analizar cada uno de estos elementos, nos permiten ver la naturaleza de los dos, el grado jerárquico de los dos y la capacidad creativa de los dos. En una sola palabra, aquí hay igualdad de condiciones. ¿Cómo interpreta a alguien que no conoce el idioma este versículo? Dirá algo como esto, y quizá ya lo escuchaste en tu iglesia alguna vez, o en tu instituto bíblico. Oh, bueno, esto que tú me preguntas, es que Dios está hablando con él mismo, pero... Bueno, ese es un discurso típicamente unicitario, habla consigo mismo, ¿no? Estaba totalmente loco Dios y habla con él, está tan solito, pobre y aburrido que habla consigo mismo, unicitario. Hermano, dice. Entonces tú te rascas la cabeza. A ver, explícame esto, pero a colores ahora porque no lo entiendo bien. Él te dirá, ¿acaso no sabes que en hebreo existe algo que se llama plural de majestad? O incluso, como quiere parecer más intelectual, te lo pone en latín y te dice, ¿no sabes acaso, hermano, qué es el pluralis majestático? Y entonces tú, para no parecer un menso, dices, ah, bueno, claro, sí. ¿Ah? Pero en El señor es mexicano, habla de menso, me encantó. realidad ni tú sabes lo que hablas, ni él tampoco. ¿Ah? Y eso es bellísimo porque ninguno sabe qué rayos está hablando. Repiten lo que leyeron en Teología Bíblica de Perman o en Teología Sistemática de Berkov o en cualquier otro de esos libros. Pero aquí la verdad es que ninguno sabe de eso. ¿Qué es el plural majestático? Ustedes encontrarán en libros de teología cristiana, solo de teología cristiana. Vamos por la línea de vuelta, ¿no? Por la línea editorial. Los cristianos están totalmente equivocados, perdidos, no tienen la menor idea de nada. Esa es la idea de este señor, ¿no? Esa es la línea editorial. Pero me encanta esta forma en que lo mira todo este asunto, porque también termina disparándole a los pies de los hebreos. Ahora vamos a escuchar. Esta frase. Dios habla en plural porque existe en hebreo el plural de majestad o el plural majestático. Ese es, por ejemplo, Eloheinu, ¿no? Es ese plural del cual habla él. Es decir, que Dios, al ser trino, él habla consigo mismo porque su majestad, su poder y su triple personalidad le permiten hablarse a sí mismo. Bueno, ahí está errando Fiero, ¿no? Ahí lamentablemente está errándole Fiero. Dios no habla consigo mismo. Las personas de la Trinidad hablan entre ellas en el Dios único, pero son tres personas. Amigo mío, hay algo que te está fallando o ya directamente, ¿no? Porque el Padre habla con el Verbo y el Verbo habla con el Padre.
¿no? Es una conversación entre el Padre y el Verbo y el Padre. Pero no habla consigo mismo, eso es unicitario, no es trinitario. El trinitario, Dios, Yahvé, es uno solo y en Dios existen dos personas en su realidad intrínseca, interna. Dios es así y no sabemos por qué, pero así se muestra Él. Padre y Verbo conviviendo en el Dios único, eso es, no está hablando consigo mismo, ¿no? Eso es una forma medio básica de verlo. Pero es 3 y es 1, 1 y 3. Y entonces no se entiende nada. ¿Por qué digo que esto solo lo van a encontrar en medios cristianos? Porque esto no existe. El idioma hebreo, tal como el idioma español, tiene reglas que gobiernan y regulan el funcionamiento del idioma. Yo no puedo inventar categorías gramaticales, ni puedo inventar reglas porque me viene en gana o porque si la invento va a mejorar mi teología. Así no funciona, así no funciona. El idioma hebreo tiene reglas que lo gobiernan y lo regulan de manera adecuada. Y esas son reglas gramaticales que permiten que la morfosintaxis del hebreo, en otras palabras muy sencillitas, hace que las palabras funcionen como deben funcionar. A un singular no se le llama plural, a un plural no se le llama singular. Si yo digo en español, el perro blanco, está bien, pero si yo digo, los perros blanco, tú me vas a decir, no, está mal dicho, así no se dice. No, cámbialo y di, los perros blancos. Eso me dirás tú y estás en lo correcto. Y si yo te pregunto, ¿pero por qué no puedo decir los perros blancos? Tú me dirás, porque en nuestro idioma hay algo que se llama concordancia. El sujeto y el predicado o el adjetivo tiene que estar igual. Macho, macho, singular, singular. O masculino, masculino, plural, plural. Los perros blancos. Las conejas blancas. Tiene que haber concordancia, género y número. Y no porque a mí me da la gana, voy a cambiar el idioma, porque si no, estoy violentando, vulnerando y deformando el idioma español. Bueno, eso es lo que hacen los teólogos cristianos para intentar, con uñas y dientes, introducir la compleja e inexacta doctrina del trinitarismo. Fíjense lo que está diciendo, presten atención. O sea, le está diciendo que este tema de la pluralidad en Dios es un invento cristiano. Pero ahora va a decir otra cosa. O sea, él mismo se va a contradecir. Él dice, pluralidad del hebreo en el Antiguo Testamento es un delirio del cristianismo. Es algo que al cristianismo se le ocurrió, que no tiene sentido, que no existe. Y ahora va a decir lo contrario, va a decir que en realidad es un tema de los hebreos politeístas. No, encima va a decir que es un tema politeísta hebreo. Pero igual va a estar interesante, igual, no lo vamos a calificar todavía, vamos a escuchar. O la Trinidad, meterla a la Biblia hebrea. Es decir, si tú quieres creer que Dios es 3, 3 en 1, ese no es mi problema. Si tú quieres creer que son 11 o que son 22 o 100, ese es tu tema, no el mío. A mí no me importa lo que tú creas. Pero lo que sí me importa, amigo, amiga, pastor, pastora, cura, sacerdote, monja, rabino o quien vea este programa, es que seas honesto cuando expliques a aquel que no sabe. Bueno, por fin metió un rabino mesiánico, era hora, ¿no es cierto? Si tú quieres creer que en Dios hay 20 personas, bien por ti, pero no le digas a aquel que viene con el corazón realmente abierto a aprender algo que ni siquiera tú sabes. El hebreo no posee algo llamado plural de majestad. Eso es un invento cristiano, no existe. Saquen alguna gramática hebrea, cualquiera, que diga, hoy estudiaremos el plural majestático. No hay. Vas a encontrar que dice, hoy estudiaremos el singular, hoy estudiaremos el plural, hoy estudiaremos el dual, hoy estudiaremos el género masculino, el género femenino, hoy estudiaremos las preposiciones, hoy estudiaremos, en fin. Pero no hay un ítem de plural de majestad. Pamplinas, eso no existe.
No te dejes engañar si alguien te explica eso. Cuando te diga, esto es un plural de majestad, tú dile, tenga la bondad, mi distinguido hermano, líder, pastor, maestro, profeta o apóstol, de traerme una gramática hebrea y señáleme dónde está el ítem. Bueno, es interesante porque dice, bueno, no hay plural majestático, o sea, para aquellos, ¿no?, que dicen, bueno, el Elohenu es un plural majestático, bueno, él está diciendo, eso no existe. Bueno, pero el plural está, ¿no? Y el Dios es uno, Yahvé. Yo soy, ¿no?, el único y fuera de mí no hay nadie. Bueno, ¿cómo congeniamos esas dos cosas? Vamos a escucharlo un poquito porque esto se pone lindo. Plural de majestad. Y con eso le volaste la cabeza. Porque no hay. No hay. Te lo digo yo como docente de hebreo de 26 años enseñando hebreo y arameo. No hay. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Tampoco está hablando con ángeles ni toda la sarta de bobadas que a veces los que no conocen el tema esgrimen. ¿Ok? Por favor, vamos a intentar explicar en palabras sencillas, de una manera didáctica, qué es lo que está pasando aquí. ¿Vale? Muy bien. Y luego pasamos a las preguntas. Este es el Dios El, el Dios supremo del panteón semítico. Aquí había una manito. Ok, este es el Dios El con su típico sombrero cónico. El Dios El es el principal dios de la región cananea antigua, muy antigua. Entonces, el pueblo hebreo vive en esa región cananea, lo que era Palestina, ¿no es cierto? Es toda la región cananea de los filisteos, de Canaán. Y este Dios El va a ser el principal Dios de la antigüedad para ellos también, ¿no? Por eso viene esta confusión. El Dios El se lo asociaba a un buey. Y el buey era el famoso becerro de oro del desierto, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si el Dios El no era Yahvé, ¿por qué los hebreos le hacen un becerro de oro cuando Moisés tarda en bajar? Bueno, es justamente porque ellos no terminan de entender que Yahvé no es el Dios El, que Él nos muestra ahí, pero que también está asociado al buey, al becerro. Entonces, muchos nombres del pueblo hebreo en la Biblia tienen el El en su nombre, ¿no? Está Daniel, Israel, Betel, ¿no? Esto hace referencia a este dios cananeo que queda muy metido en la cultura hebrea. Pero el hebreo va a ser monoteísta. Yahvé le va a decir, yo soy el que soy, y no vas a tener otros dioses delante de mí. Entonces, difícilmente el pueblo hebreo va a escribir toda la Biblia pensando que el Dios es el Dios El. Está raro, ¿no? Yo no creo que ningún hebreo, ningún judío esté muy contento con esto que dice este señor, ¿no? Él es el papá de todo lo creado y el creador supremo y absoluto. Él tiene su esposa, una bella damisela que vive en el cielo con él. Eso es para los cananeos, ¿no es cierto? Para los filisteos, para muchos pueblos de ahí, de la zona, en la antigüedad, tal vez de los protohebreos, antes de que Yahvé le dijera, chicos, no, están equivocados, ¿no es cierto? Ellos son la pareja divina. Ellos están desde el principio de la creación en la antigua mitología semítica. ¿Qué es lo que pasa en el Génesis? En el Génesis, esta bella pareja ve la tierra y dice, hagamos, tú y yo, esposo, esposa, hagamos al ser humano, porque eso es lo que dice la Biblia hebrea, al ser humano, a nuestra imagen de los dos y a nuestra semejanza. 1:26. Fíjense que él está partiendo de la base de que el pueblo hebreo fue siempre politeísta y nunca modificó eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron los cristianos, porque
¿Cuándo dejaron de ser politeístas? Porque la Biblia se escribe hasta el año 1 después de Cristo. O sea, hay libros que se escriben en el 300, en el 400, en el 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo. Y entonces, o sea, ellos seguían siendo politeístas, adoradores del Dios Él. Está raro, ¿no? Está raro. El Dios Él existió, era de los semitas, como él dice, era de los cananeos, era de los filisteos, pero decir que el pueblo hebreo nunca fue monoteísta es raro, ¿no? Es raro. 1:27 continúa y dice, e hizo al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque nuestra imagen y nuestra semejanza son un hombre y una mujer. Por eso que el versículo que sigue inmediato es, y creó Dios al hombre y a la mujer. Él está diciendo que los hebreos son totalmente tontos, básicamente, ¿no? O sea, es eso. Él está diciendo, los hebreos son tontos, nunca se dieron cuenta de que Dios era uno solo, y entonces siempre hablaron del Dios Él y de la esposa. Muy loco, ¿no? O sea, raro, ¿no? Como mínimo, ¿no es cierto? ¿Por qué traigo este video de estas cosas? Ustedes me dirán, entonces, ¿para qué lo traes? ¿No? Ya a esta altura del partido ya me lo estoy preguntando yo. Pero la verdad es que, ¿cuál es el motivo de mostrarles este estudio de esta persona que es anticristiana, no le interesa el cristianismo, pero al extremo de pegarle un tiro en el pie a los hebreos? Porque está diciendo que los hebreos eran politeístas, que creían en el Dios Él y la esposa. De la esposa nunca hay noticia en la Biblia, pero él dice, sí, ese hagamos, todos esos plurales, de Elohim, de la asamblea de Dios, en el Salmo 82, que a veces citan los testigos de Jehová, él dice, no, esos son todos los hijos del Dios Él y de su esposa. Muy, muy interesante. A ver, ¿por qué es interesante escucharlo a este señor? Porque él dice, miren, yo enseño hebreo, enseño arameo hace 30 años y los plurales están ahí, son plurales, no hay nada que discutir y eso me parece muy interesante. Él luego dirá a qué refieren esos plurales, que si son marcianos, que si es el Dios Él y su mujer, que si son los hijitos dioses de estos dos, ponele lo que él quiera decir. Yo no creo que los judíos estén contentos con esto y los cristianos tampoco. Pero lo interesante de esto es que él reconoce absolutamente los plurales en la unidad. Él está diciendo, los plurales están y no se los puede negar. ¿Vieron? Eso es muy interesante. Importante para cuando muchos unicitarios, por ejemplo, dicen, no, los plurales son mentira, no existen, no están, no es parte del hebreo. Bueno, es lo que este hombre dice, ¿no? Yo enseño hebreo, yo enseño arameo, dice él, los plurales están, tienen su lógica, tienen su motivo. Él se lo asignará al Dios Él y la mujer, y el judaísmo mesiánico y el cristianismo se lo asigna a Dios Padre y Dios Verbo, y el Espíritu Santo, el Ruach Adonai. Obviamente que para un pueblo hebreo monoteísta, la Trinidad tiene mucho más consistencia y coherencia que hablar de que el pueblo hebreo y de que los primeros cristianos seguían siendo politeístas y adoraban al Dios y a la esposa. O sea, raro, eso no existe en ningún lado, ¿no? Pero es su interpretación. Porque los que están hablando no es una Trinidad, no señor, eso lo inventó Tertuliano en el siglo IV. Bueno, eso ya se los mostré, ¿no es cierto? Vamos a verlo de vuelta. Por si alguna duda les quedó, recuerden que ya lo vimos y eso, lo de Trinitas es del 215, ahí no hay un siglo IV, ¿no es cierto? Y la Trías es del 180, siglo II. Yo creo que tendríamos que enseñarle de vuelta a este señor cómo se cuentan los siglos. Para la mente de los antiguos hebreos es papá Dios y mamá diosa hablando entre sí y diciendo, vamos a crear al ser humano como tú y yo, esposa.
¿Ustedes lo han visto eso en el Antiguo Testamento? Yo no lo he visto. He leído el Antiguo Testamento 1.000.000 de veces. ¿Dónde viste la mujer de Dios? Hay un chiste, ¿no? Que dice, bueno, si la mujer fuera tan buena, Dios tendría una. Bueno, este señor dice, sí, acá está, acá está. Chiste, ¿eh? Es un chiste, un chiste. No se enojen las señoras. No. Yo estoy muy de acuerdo con la igualdad de las hombres y mujeres. Es un chiste tonto. Ya me arrepentí. Es decir, a un hombre y a una mujer. Y vamos a crearlos porque la idea es que fructifiquen, que tengan sexo y se multipliquen. De hecho, la primera mitzvah o mandamiento del Génesis es pru urbu, fructifiquen y multiplíquense. Bueno, pero eso es típico del pueblo hebreo de llenar la tierra, pero no tiene que ver con una pareja ancestral. Eso es de los otros pueblos de la antigüedad, pero nada que ver con el libro del Génesis. Nada que ver, nada que ver. Génesis 1 no va por ahí, ¿eh? No va por ahí. Difícilmente lo iban a hacer. Si es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres hombres no iban a multiplicarse. Bueno, fíjense, esto me resulta raro, ¿no? Que este señor, siendo profesor de hebreo, tiene una línea muy anticristiana, ¿no? Pero el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en hebreo, en el Antiguo Testamento, que está por todos lados, es femenino, no es masculino. Bueno, eso debería haberle hecho algún ruido en su estudio de hebreo, y sin embargo eso lo pasó. No estoy diciendo que el Espíritu Santo tenga que ver con esta pareja del Dios Él y qué sé yo, no se entienda de manera errónea, por favor. Lo que estoy diciendo es que, ya que él está diciendo tres hombres, bueno, eso en el hebreo original no existe porque el Ruach es femenino. La Iglesia Católica deja de hablar de la Espíritu Santo, la Espíritu Santa, ya en siglos posteriores, para que la gente no tuviera ideas extrañas sobre la Trinidad. Entonces deja todo en neutro, todo en él, hombre, y ya está. Pero en la antigüedad de la iglesia primitiva hay muchas imágenes del Espíritu Santo como mujer, de manera femenina. Así que ya me está poniendo dudas sobre el estudio real de este señor, ¿no? Y pasa lo mismo con los demás versículos. Como ellos dos son dioses y tienen pequeños hijos diosesillos, pero ellos son los que saben todo el funcionamiento, el bien y el mal de todo, ellos son los que dirán luego, Adán y Eva han comido del fruto, ahora van a ser como nosotros, como tú y yo, esposo. Y van a saber, como tú y yo, el bien y el mal. Es decir, estos dos dicen, ahora Adán y Eva, que nos han desobedecido a ti y a mí, van a ser como nosotros. Fíjense qué interesante, eso no existe en la Biblia, ¿eh? No hay pareja, no hay mujer al lado de Dios, no existe. Pero a mí me encanta este tema de que él asegura, firma, pone la cabeza ahí y todo, del tema de los plurales como algo absolutamente real, ¿no? Él dice, no, los plurales son dos poderes divinos iguales que conversan entre ellos y hablan a partir de ahí. Y eso sí me parece muy interesante, porque ahí está el Padre y el Verbo. No es una pareja, no hay una esposa ni nada por el estilo. Es más, Dios cuando habla de esposa, habla de la humanidad, del Jerusalén, del pueblo de Israel, pero no habla de una esposa diosa. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Van a saber. Pero para entender eso, mi amigo, mi amiga, tienes que entender y saber, estar informado, que ellos pensaban que había una mamá diosa y un papá dios. De hecho, hay relatos en la Biblia hebrea que hablan de esta relación tan hermosa. Y bueno, esto pasa siempre. También sucede en el relato, la última vez que aparece en el relato de la Torre de Babel. Mira, a ver, nosotros tenemos dos estadios o dos periodos o etapas de la evolución de la palabra Elohim. ¿Ok?
Voy a sacar la Biblia, ojalá me puedan acompañar para que esto tome sentido, por favor. Ok. Tengan la bondad de abrir su Biblia, por favor, en el Salmo 81. Este es un salmo muy utilizado por los testigos de Jehová, ¿no? En algunos casos es el Salmo 82, ¿ok? Bien. El texto dice así. Él es este señor, miren, él es él. Su nombre es él. No estoy hablando del artículo del pronombre él, sino el nombre de este Dios en hebreo es él. Y el 82.1 dice, el Dios él se levanta en la asamblea de los Elohim. ¿Qué cosa es Elohim? Elohim es el sinónimo de Elim. En ambos casos es el sustantivo plural para indicar varios dioses. ¿Cuántos? No se sabe. Es como cuando tú dices, vino gente. ¿Cuántas? Bueno, volvemos al tema, ¿no? Un plural, dioses, ¿no? Está clarísimo. Dioses, un plural. Él no tiene ninguna duda con eso. Es un plural, ¿no? Así de sencillo. Gente. De la palabra no se puede extraer la información, porque es un colectivo. Aquí dice, este Dios se levanta en la reunión de los dioses. Es decir, hay una reunión, una sesión, una mesa redonda, y este Dios que está sentado en su trono se levanta como señal de autoridad y de que está enfadado. Ahora, bueno, el texto en realidad no dice exactamente eso, ¿no? Dice, los dioses, vamos a ver. Salmo de Asaf, Dios, este Dios es Elohim. Salmo de Asaf, Elohim, dioses, se yergue en la asamblea, vamos a subirlo un poquito. Salmo de Asaf, Elohim, este Dios 430 es Elohim. O sea, vamos otra vez. Salmo de Asaf, dioses, o sea, los dioses se yerguen en la asamblea de Dios. Dioses se yerguen, se presencian en la asamblea de Dios. Este 410 es el Dios él, pero ahí se está usando como el adjetivo de divinidad. Entonces, vamos otra vez. Los dioses se yerguen en la asamblea de la divinidad, así sería. Y en medio de Elohim juzga. ¿Se entiende? Salmo de Asaf, Elohim, los dioses, se yergue, y acá tenemos un plural, un masculino singular. Y ahí es donde tenemos el lío, porque Elohim es dioses, ¿no? Sustantivo masculino plural. Salmo de Asaf, dioses se yergue singular, y ahí es donde viene el lío, porque los dioses se yergue como uno solo en la asamblea de los dioses, Elohim, otra vez, ¿no? En medio de los Elohim juzga, asamblea divina, porque acá es singular, es singular absoluto. Vamos otra vez, que es un lío. Elohim, dioses, se yergue, singular, en la asamblea de Dios único, singular, en medio de los dioses, plural. ¿Se dan cuenta que es un lío? Y aquí está la pluralidad en la divinidad, porque la divinidad es una, y acá está clarísima. Sin embargo, tenemos esta mezcla de un Dios único, plural. Dioses, porque en realidad este 430 es dioses Elohim, plural, se yergue, singular, preside los dioses plurales, que es uno, se yergue, singular, en la asamblea de Dios, singular.
pero había dicho que era dioses, pero al final es singular, Dios absoluto. Y en medio de los Elohim, otra vez, de los dioses, juzga. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí vemos una pluralidad en la unicidad. Y luego este Elohim acá donde la asamblea de Dios juzga, tiene que ver con potestades, jueces, gente que tenía un poder sobre la vida y la muerte de la gente. Entonces le asignan este tema de Elohim, que tiene esa connotación de divinidad. Ahora, en estos textos, como el Salmo 82 o el 29 o algunos otros más, el término Elohim siempre, invariablemente, se refiere a dioses en plural. Invariablemente se refiere a dioses en plural. Bueno, este es un tema que parece una tontería, pero es muy interesante y muy importante porque hay toda una rama del cristianismo protestante que tiene esta idea del unicitarismo, de que Dios es uno y que conversa consigo mismo, como dice este señor cuando muestra lo raro de la situación. ¿No es cierto? Pues Dios está hablando consigo mismo. No, está hablando entre el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. No habla consigo mismo, habla entre el Padre y el Verbo. El unicitario va a decir, no, está hablando consigo mismo. Raro, ¿no? Por eso él dice, no, el plural es plural y no hay nada que conversar. A partir del año 500, es decir, el año 1000, 900, 800, 700, 600, hasta el 500 antes de nuestra era, Elohim siempre fue dioses en plural. No había duda de ello. Pero, dado que ya muchos textos se habían escrito utilizando la palabra dioses, 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 porque se hablaba de esta pareja, o se hablaba de los 70 pequeños hijos de la pareja. Fíjense, 70 pequeños hijos de la pareja en el pueblo hebreo. O sea, el pueblo hebreo recontra politeísta. Le va a dar un infarto a los judíos, a los hebreos le va a dar un ataque, porque cuando ellos fueron politeístas, allá en la antigüedad ellos podían creer que había otros dioses fuera de Yahvé. Bien, perfecto. Pero ellos no eran politeístas. ¿Había dioses afuera de Yahvé? Ellos creían que sí. Pero ellos no eran politeístas. Su Dios no era 70 pequeños dioses, no había una pareja para los hebreos, para los judíos. Él está diciendo que en el 500 a.C. los hebreos eran totalmente politeístas. Una locura, una locura. Entonces, allí había un problema, puesto que ya no podías sacar esta palabra dioses. Entonces, lo que se hizo fue maquillar de alguna manera los verbos y entender, vulnerando y violentando todas las leyes gramaticales del idioma, convirtieron una palabra en plural, que es dioses, le dieron el tratamiento como si fuera singular. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? Que el pueblo hebreo, a propósito, por no querer cambiar una palabra en los textos, inventó reglas gramaticales que nunca existieron. El cristianismo no existía, estamos hablando del 500 a.C., o sea, no existía el cristianismo, no había un trinitario romano que les dijera, che, esto es Trinidad. Eran los judíos, los hebreos, diciendo, che, Yahvé es uno solo, pero nosotros vemos que hay dos poderes en el cielo y que conversan. Él dice, bueno, era el Dios él y su esposa. La Biblia no dice eso. Habla de Yahvé, del ángel de Yahvé, de la nube, del fuego. Siempre está Yahvé y el ángel de Yahvé. ¿Esposa? Yo no vi ninguna. Que me muestre una, pues yo no la vi. Es Yahvé y el ángel de Yahvé. En la encina de Mambré, en la salida de Egipto. ¿Dónde está? No está. O sea, esto me parece muy traído de los pelos. No traído de los pelos, muy traído de los pelos.
Él está queriendo destruir la base de la Trinidad, pero está matando al pueblo hebreo directamente. Lo está tratando de delincuentes, de haber tergiversado la idea de Dios, de no haber escuchado. No, no. Esto no es un evento natural del idioma, es decir, no es propio de la evolución vegetativa o del uso del idioma como lengua y vehículo habitual de comunicación. Bueno, eso no le llama la atención a él. Él dice, no, esto no es normal en el idioma. Obviamente, por supuesto que no es normal, porque estamos hablando de una situación de la multiplicidad en la divinidad que no es algo intuitivo. Obviamente a él le resulta complicado, como a cualquier unicitario le resulta muy complicado entender la pluralidad en la divinidad. Entonces él, como no quiere aceptar la Trinidad, dice, Dios, él y su esposa, y ya está, resuelto. Con tal de no decir, no, la verdad que los judíos mesiánicos tienen razón y la iglesia primitiva tenía razón y la iglesia católica tiene razón, prefiere decir que los hebreos eran unos politeístas tremendos y que tuvieron una pareja de dioses hasta el 500 antes de Cristo. O sea, una locura total. O sea, qué locura. Increíble. Esto se lo impusieron al idioma porque era necesario que esa palabra Elohim, que hablaba de varios dioses, de un día hacia el otro se convierte en singular. Y entonces es algo así. Permítanme poner un ejemplo. Imagínense que yo diga, a partir de hoy, cuando yo diga perros, ustedes van a entender que es uno solo. ¿Cuándo hicieron eso los hebreos? Los hebreos sabían que Dios era uno solo, pero sabían que había una multiplicidad en la divinidad, que había un plural en la divinidad. Ellos veían esos dos poderes en el cielo, siempre lo vieron. Entonces dijeron, no, si Dios nos dijo Elohim, lo mantenemos, porque hay una pluralidad en la divinidad, pero nosotros sabemos que Yahvé es Elohim. Ahí está la clave del asunto, que él no lo está reconociendo. No sé si lo ha entendido, yo creo que sí, yo creo que hay solo una línea editorial anticristiana. Pero el pueblo hebreo se da cuenta y dice, Yahvé es uno solo, pero en Yahvé hay un Elohim, un dioses. Yahvé es uno solo, fuera de mí no hay nadie, no hay nada. Yahvé es uno. Pero justamente por eso es que el pueblo hebreo usa la palabra Ejad en el Shema, porque Dios le dice, ojo, que hay una pluralidad en la divinidad, en la unidad. Shema Israel Adonai Elohenu, ahí tenemos el plural este que él llama majestático y dice, eso es un error, es un plural. Entonces ahí tenemos, Shema Israel, oye Israel. Adonai Elohenu, Adonai, Dios, dioses, el Señor, los señores. Adonai Ejad, Dios, el Señor Adonai, es Ejad, una unidad compuesta, un grupo, un conjunto. Eso es Elohim, ¿no? Y entonces ahí tenemos plural, plural, plural en la unidad. Una unidad múltiple, una pluralidad en la unicidad divina. Entonces tú me vas a decir, ¿pero por qué? Si existe perro en singular, también existe Dios en singular, Eloa. ¿Por qué van a sustituir y usar un término en plural para hablar de un singular? De ahí de Elá, Eloá, viene Alá, Dios, ¿no? Uno, por eso, uno solo. Ellos, el Islam no va a decir Elohim, ni de casualidad. Entonces ellos van por Alá, el Dios único. El, Eloá, Elá, Alá. Y entonces el Dios único. Podría haber usado Elohim, que estaba en la Biblia hebrea en la época de Abraham, Elohim y listo. Pero obviamente el Islam monoteísta va a decir no, Alá, ¿no? El Dios uno, que viene del mismo Dios, el de la antigüedad, la misma palabra, ¿no? Entonces, yo te digo, a partir de hoy, la palabra perros se va a comportar. No me importa si te gusta o no, no me importa si lo entiendes o no. Tú usas la palabra perros como singular.
De tal manera que si quieres hablar de tus mascotas, me dirás, mis mascotas tienen hambre. Mis mascotas quieren salir. O perros. Mis perros tienen frío. Entonces, esto es algo surrealista, por supuesto, desnaturaliza el idioma y vulnera todas sus reglas. Pero eso es lo que impusieron a partir del siglo V en adelante. Regreso a donde empecé. Pero ahí no había cristianos, ¿eh? El cristianismo viene después de Cristo. O sea, en el 500 antes de Cristo no había cristianos. ¿Y por qué hace eso el pueblo hebreo? Él no se lo pregunta. ¿Por qué hace eso el pueblo hebreo? Porque ellos veían una multiplicidad en la unidad. No estaba el Mesías, no había llegado el cristianismo. Desde el siglo X hasta el siglo V, Elohim siempre fue plural. Del siglo V en adelante, forzaron al idioma a que le dé tratamiento a la palabra Elohim como si fuera singular. El Génesis recibió sus últimos retoques entre el siglo III y IV antes de Cristo. Es allí donde el Génesis recibe también esta maquillaje lingüístico literario. Ahora, fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Que el libro del Génesis se termina de modificar, dice él, de toquetear, de maquillar. ¿Y por qué dejarían la palabra Elohim, que era para lío? O sea, era solo para problemas. Ponían Yahvé en todas partes y ya está, se terminó. ¿Por qué el pueblo hebreo en el 500 antes de Cristo, sin ninguna necesidad de pluralidad en la unicidad, iban a dejar el plural? Si, como dice él, era solo para lío, solo para problema, y no entendían qué pasaba. Y ellos no eran politeístas, tenían que ser absolutamente monoteístas. Yahvé era uno solo. ¿Por qué lo iban a dejar? ¿Se entiende que no tiene lógica de ninguna? Lo mires como lo mires, pienses lo que pienses, eso no tiene lógica. Más todavía si es como él dice, que la modificaron. Lo hubieran modificado para resolver el tema. Yahvé, punto, ya está. Sin embargo, dejan Elohim, que es un plural. ¿Por qué lo dejan? Porque ellos, el pueblo hebreo, cuando analiza y tienen su libro, su tradición permanente, los libros anteriores, la tradición oral, tenían la Torá, tenían el Tanaj, no es que se les ocurrió en el siglo V, no, lo tenían desde épocas allá en la antigüedad. Ya tenían la revelación de Dios cuando Dios le dio el Torá, la Torá le dio el Tanaj y fueron escribiendo. Tenían este tema de la multiplicidad en la unidad. Ellos veían dos poderes en el cielo. Por eso no se animaron a tocarlo, porque era revelación de Dios y que ellos lo veían plasmado en el texto. Yahvé, el ángel de Yahvé, la columna de humo, la Sejiná, el Espíritu Santo. O sea, había poderes que estaban todos a la misma altura y que eran creadores, todos en igualdad de condiciones. Padre y Verbo, sabemos a partir de Jesús, Padre y Verbo. Pero ellos no la tenían tan clara. Entonces veían a Yahvé, al ángel de Yahvé, y veían esos dos poderes permanentemente en los textos de la Biblia. Entonces dijeron, no, lo vamos a dejar como está. Tal vez había alguna corriente que diría, sacá lo que es para problemas. Y dijeron, no vamos a tocar nada porque es palabra de Dios. No la vamos a tocar. Si Dios dice Elohim, nos quedamos con Elohim. Y Yahvé, y dejamos Yahvé también. Yahvé es Elohim, y ya está. Y se terminó. No, pero eso no coincide. Pasa esto que él dice. Perros blancos, ¿no? O perros blancos. O sea, no nos coincide. Y entonces, déjalo así. Cuando Dios habla, uno no toca, ¿no? Si Dios dijo, perros blancos, vos déjalo así. Ya veremos por qué. Bueno, con Jesús vemos por qué. Padre, Verbo y Espíritu Santo. Pero ellos antes de Cristo, 500, 600 antes de Cristo, dicen, no sé por qué, así que no lo voy a tocar. Si Dios dijo, Yahvé es Elohim, o Elohim es Yahvé,
no lo voy a tocar. Si los dioses son uno y es lo único, no lo voy a tocar. Y si el Dios único es un plural, no lo voy a tocar. Es buenísimo, no me digan, es espectacular. Es muy bueno. Pero los textos originalmente hablaban de una pareja de dioses. ¿Cómo lo sé? Porque está la evidencia. Ellos dicen, hagamos al hombre. Claro, él dice, hay una evidencia, pero esa evidencia no habla de una pareja. Él está yendo a politeísmo filisteo, cananeo, pero el pueblo hebreo nunca tuvo una pareja de hombre o mujer. Lo que pasa es que él dice, está la evidencia, sí, pero no la evidencia de una pareja, está la evidencia de dos poderes en el cielo, pero no de una pareja. Del Yahvé y del ángel de Yahvé, sí, pero no son una pareja, son dos poderes en el cielo que están en igualdad de condiciones. En igualdad, pluralidad en la unidad, ¿no? Será como nosotros, descendamos y bajemos. Ahora, estas tres palabras, estos tres episodios en Génesis que acabo de mencionar, no son todos. Hay muchos otros versículos en donde han quedado vestigios de que cuando se hablaba de Dios, se hablaba en plural. Sí, señor. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando se habla de Noé y se dice que Noé caminó junto con los dioses, por ejemplo. Hay muchos versículos, pero realmente, no sé, yo le calculo por lo menos en Génesis o en todo el Pentateuco, yo le calculo unos 30, entre 30 y 40 ocasiones, donde no se habla de un Dios, se habla de varios. Pero ¿acaso el Pentateuco no se hizo en el año 400 a.C., cuando ya se cree en el monoteísmo? No, reciben su redacción final en el siglo III, IV y antes de Cristo, reciben su redacción final. Pero muchos de los textos del Pentateuco, como diría el especialista Humberto Casuto, vienen desde el año 900, 800 o 700 a.C. y son finalmente retocados y se colocan en clave judaísmo ya para el año 400 y 300. Año 400 y 300, dice, los toquetearon, los maquillaron. ¿Y para qué mantener Elohim? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. ¿Por qué? ¿No complicaba gente recontra monoteísta al pueblo hebreo? ¿Estaba recontra prohibido ser politeísta? ¿Por qué mantuvieron Elohim? Si lo podrían haber volado, ponían Yahvé, se terminaba el problema, Basta de luchar con plurales, pero no lo sacaron, lo dejaron. ¿Por qué? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué el pueblo hebreo que terminó de pasar a la escritura, el Pentateuco en el año 300, 400, 500, 600, cuando el cristianismo no existía? El cristianismo no existía, la Iglesia Católica no estaba todavía. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué dejaron esta incongruencia de la pluralidad en la unicidad? ¿Por qué? Yo les pregunto, sobre todo a los unicitarios. A los trinitarios no, pues lo tenemos clarísima. La Trinidad estuvo siempre ahí. El judaísmo mesiánico también lo tiene recontra clara. Lo único que pueden no tenerla clara es este señor que se preocupa en la historia y no ve el detalle del por qué, ¿no? Y por otro lado, los unicitarios que creen que Dios hablaba consigo mismo. Bueno, es interesante ver este análisis de alguien que lucha con el texto, enseña el idioma hebreo, arameo, como dice él, hace 30 años. Pero bueno, eso no lo ilumina para comprender temas de teología o de lo que es para aquella persona, el agiógrafo, el escritor sagrado, enfrentarse a tocar temas de Dios. Si Dios dice, yo soy plural, vos te quedas quieto. No vas a contradecir. Dios te dice, Yahvé es Elohim o Elohim es Yahvé, listo, se terminó. Vos firmás abajo y que lo resuelvan en el futuro, cuando te encuentres con Dios, pero no toqueteas el texto. Bueno, eso es lo que este señor no está entendiendo. ¿Por qué lo hicieron si era solo para lío? Bueno, porque era revelación de Dios, la multiplicidad en la unidad. Pero existía ya textos, matrices que le dieron forma a una religión politeísta antes del judaísmo.
Bueno, ahora, si me permites un segundo, Eva, por favor. Yo quiero mostrarles algo antes de continuar con vuestras finos comentarios. Miren, en el libro de Proverbios, ¿sí? Pueden ir al libro de Proverbios, se los voy a agradecer mucho. Bueno, miren, en Proverbios 8 dice así, y les voy a pedir que presten mucha atención. Dice así, vamos a leer Proverbios 8 y un poquito de Proverbios 9. Dice, ¿acaso no clama la, no voy a decir sabiduría, voy a dejarlo en blanco, ¿ok? ¿Acaso no clama la y alza su voz la inteligencia? Apostada en las alturas junto al camino. ¿Quién está? ¿Quién está? La sabiduría. Él dice, no voy a decir sabiduría. Voy a dejar en blanco para que llenen con lo que quieren. No. En la Biblia no se llena con lo que uno quiere. Se llena con lo que dice. ¿Qué dice? Dice la sabiduría. Apostada, es decir, puesta allí, apostada es estar puesta, junto al camino, en un lugar alto, en las alturas. ¿Recuerdan qué es lo que los reyes o los profetas echaban abajo? Los lugares altos. Y acá dice que esto está en los lugares altos. Recordamos que ya lo vimos, pero vamos a traerlo de vuelta ahora que él habla de la sabiduría. Fíjense que el cristianismo primitivo, que muchos de ellos eran judíos, vuelven a levantar conceptos judíos que remiten a la Trinidad, ¿no es cierto? Esto que él dice, bueno, dejamos en blanco, no es sabiduría. ¿Por qué lo deja en blanco? Bueno, porque en el 180 después de Cristo la Trinidad incluía la sabiduría, ¿no? Teófilo de Antioquía, que había usado la palabra griega tríada, que ya era la Trinidad, en su obra Autólico en el 180 después de Cristo, 180 después de Cristo, para referirse a Dios, su verbo y la sabiduría, Sofía. Vamos otra vez. 180 después de Cristo, Dios, el verbo y la sabiduría. Y ahí tenemos la Trinidad, Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Todavía no estaba totalmente definida la Trinidad, una sola sustancia, tres hipóstasis, y eso va a venir con todo un desarrollo. Pero fíjense, en el 180 después de Cristo ya estaba la Trinidad, el Padre, el Verbo y la sabiduría, ¿no? El Logos, el Verbo y la sabiduría. Esto que está hablando este señor, que no quiere nombrarla porque él sabe que en el 180 la sabiduría ya formaba parte de la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces no lo quiere ni nombrar. Apostada en las alturas junto al camino, en los cruces de las calles está. Junto a esa altura es la divinidad, ¿no? las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de la ciudad, acuérdate. En las puertas da voces y grita, hombres, a ustedes los llamo, a mí, a ustedes me dirijo, hijos de los hombres. Ok. Yo podría leer mucho más, pero quiero que vayamos más adelante. Capítulo 8, versículo 22, dice así. Yahvé me poseía en el principio. Yahvé me poseía en el principio. Yahvé es Dios único. Me poseía. O sea, dentro de Yahvé y conforme a Yahvé estaba la sabiduría, el Verbo y el Padre, ¿no? Ya estamos hablando de Yahvé. Ya desde mucho tiempo atrás, antes de que empiece a hacer sus obras, desde una época desconocida, yo... Esa es la palabra Olam, que es allá la eternidad al principio de todo, desde siempre, ¿no? Esa es la idea. Yo fui la primera, antes de que la tierra exista, es decir, yo fui engendrada antes que los abismos. 25, antes que los montes fueran formados, yo estaba allí. Vamos ahora al 30, dice así. Yo estaba con él ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él. Me regocijaba con lo que él hacía en la parte habitada de la tierra. Bueno, él
todas estas cosas le remiten a un tema muy básico, ¿no? No, es la esposa, es la mujer a la que él la miraba y decía que linda mi mujer. Lástima, ¿no? Porque termina en una idea súper básica y muy primitiva. Dios utiliza imágenes sencillas, pero acá nunca habla de una esposa ni nada por el estilo. Simplemente hace una muestra sencilla de una imagen sencilla, ¿no? De la sabiduría personificada, ¿no? Él va a decir, no, pero era la mujer, era la esposa. Pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Ahora, hijos, escúchenme. Todo esto está hablando del papá, de este papá y de esta mamá. Miren. Ahí él vuelve al Dios, él y la esposa. ¿Ustedes se imaginan? El pueblo hebreo sigue siendo politeísta en el 400 después, antes de Cristo, en el 400, 300 antes de Cristo. O sea, los hebreos, yo no creo que le hagan ninguna gracia esto que está diciendo este señor. Los judíos no pueden estar muy contentos que este señor le está diciendo que eran unos politeístas que seguían adorando a los dioses cananeos. Este papá está creando y esta mujer dice que él se regocija viéndola a ella. Ese es el riesgo que a veces se corre cuando uno se vuelve demasiado agnóstico. Ya roza el ateísmo tal vez, ¿no? Tal vez este hombre ya está terminando de ser ateo quizás, porque en su intento de probar todo y reducir todo a un simple tema histórico ancestral, él se olvida que el Dios él no era el Dios de los hebreos, era Yahvé. Era Yahvé el Dios de los hebreos. ¿Que había sido el Dios de Canaán? Sí, que era el Dios de, tal vez de los filisteos también, pero no era el Dios de los hebreos. El Dios de los hebreos era Yahvé, y Yahvé era uno solo. ¿Había una pluralidad en Dios? Sí, pero no era esta pareja. No, eso no existe, no es real. Recuerden que ellos representan a una pareja de esposos de Medio Oriente. Entonces, aquí lo que está representando, mientras la mujer ordena todo, mientras la mujer atiende, no está creando, pero está atendiendo y está poniendo orden, está evocando la imagen de una pareja cuando el esposo se sienta a ver a la bella esposa viendo sus contornos, su silueta y sus delicados movimientos, mientras ella va arreglando todo, cual si fuera una bella y dulce garza o un cisne. Él está volviendo a un tema muy árabe, ¿no? Muy árabe, porque esta referencia que él hace es típica de los árabes. Él está enamorado de ella, viendo cómo se contornea y cómo se contonea dentro de su vivienda o dentro de su carpa. Ven que su mirada es muy árabe, ¿no? Muy árabe. Pero estamos hablando del pueblo hebreo, ¿cierto? O sea, no. Eso es lo que ellos están narrando aquí. Pero quiero mostrarles algo más. El capítulo 9, y luego les muestro una imagen. En el 9.1 dice, la edificó su casa. Aquí antes decía ayer, les voy a ahorrar el suspenso. Edificó su casa. Les hago recordar que casa y templo es la misma palabra en hebreo. Labró 7 columnas. Es un número sagrado. Y las columnas no van en las casas, van en los templos. Mató víctimas. ¿Dónde se mata víctimas? Solo en los templos. Pueden ser víctimas para holocausto, animales o personas. Y mezcló su sangre. ¿Ok? Y sigue. Ahora yo quiero mostrarles lo siguiente. Por favor, su atención aquí. Luego siguen leyendo en casita. ¿Está bien? Miren, aquí les voy a mostrar algo que a mí me parece muy revelador. De esto hay mucho en Israel. Esto que ustedes ven aquí, voy a tratar de agrandarlo un poquito más. Ahí está. Esto que ustedes ven aquí es el templo de Arad, en el sur de Israel. Mi esposa y yo hemos estado ahí. Esta es la entrada de la ciudad. En todas las entradas de la ciudad, en la parte alta, esta es las zonas altas o los lugares altos, habían 2 altares. Este altar de incienso más grande y este más pequeño. En el más grande se quemaba incienso para el papá Dios. Dependiendo de dónde estabas,
el papá Dios podía ser Jehová, o el papá Dios podía ser Baal, o el papá Dios podía ser él. Y en el más pequeño era para la diosa, que podía ser Ashtarte, podía ser Ashtoret, podía ser Ashera, podía ser Inanna, podía ser Ishtar, cualquier diosa. Pero siempre en la entrada de las ciudades había un dios y una diosa, su esposa, porque ellos protegen la ciudad de delincuentes, de bandidos y de enemigos. Ellos distinguen si vienen personas malas a la ciudad. Y detrás de ellos tú vas a ver dos tablas que representan a esas tablas, por si acaso se les conoce técnicamente como matzeba. Una matzeba era una roca o una piedra con la parte superior redondeada, que es de donde se inspiran los 10 mandamientos, y que representa a la divinidad. En varios casos, no pocos, en esa tabla redondeada, en la más grande, se repujaba en bajo relieve la imagen de un dios macho, y en la tabla más pequeña se repujaba en bajo relieve la imagen de una diosa hembra. Cuando Proverbios habla de que ella está a la puerta, ella está en los lugares altos, ella clama en los cruces de las calles, no está hablando de manera etérea. Tú crees eso porque tú no conoces cómo estaba organizada una sociedad en el mundo antiguo, particularmente en la Biblia. Pero lo que ocurre es que Dios sustituye un montón de situaciones politeístas como la que narra el Señor, este Señor, y las cambia por situaciones de la divinidad hebrea de Yahvé. Por eso suplanta festividades paganas, situaciones como esta que él muestra, porque el pueblo hebreo estuvo invadido muchas veces por paganos que realizaban este tipo de sacrificios politeístas. Salomón en determinado momento mete la pata y hace quema inciensos en los altos. Bueno, ese es uno de los temas que se muestran que Salomón no había adquirido sabiduría trascendental y solo tenía sabiduría terrenal. Pero estuvo mal, o sea, no estuvo bien. La Biblia dice, pero quemaba inciensos en los altos, como diciendo, estaba mal, o sea, no estaba bien. ¿Que había paganos que lo hacían? Sí, nadie lo niega. Pero que el pueblo hebreo tuviera como Dios a una pareja, ya es decir mucho. Ya es tergiversar la Biblia, o sea, no, la Biblia no dice eso para nada. ¿Que había paganos? Sí. ¿Que fueron invadidos por los paganos? También. ¿Que llegaron a hacer todo tipo de macanas? Sí. Pero el pueblo hebreo nunca tuvo una pareja de dioses. No, eso no existió nunca. Lo que narra lo que narra Proverbios 8 y 9 es, primero, este tipo de escena que les acabo de mostrar, y segundo, en Proverbios 9, está hablando del templo de la diosa Ashera. Así es que es una sospecha. Alguien podría pensar que es una sospecha, pero en realidad la mayoría de estudiosos que han analizado estos versículos. Bueno, él dice, es una sospecha, o sea, pensamos que podría ser así. Bueno, no es lo mismo, ¿no? Llegan a la misma conclusión de que en el antiguo Israel se adora a papá Dios y a mamá diosa. Y esa es una sospecha de él, como bien lo dice, me parece correcto que diga, sospecho eso. Bueno, está lejos de ser la realidad. Pero de todas maneras ha sido muy interesante. No podemos decir que no ha sido interesante. La verdad es que realmente ha sido interesante porque vemos una pluralidad en la divinidad única. Textos necesitan de alguna manera maquillar. Nosotros no pretendemos dar todas las respuestas porque yo mismo no sé todas las respuestas. La primera disposición que debe tener un investigador que realmente quiere aprender es la humildad, es reconocerse como ignorante. Y solamente la humildad nos va a permitir ser conscientes de nuestras carencias y nuestras limitaciones. Bueno, es tal cual, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, la verdad que no sé, me parece. Bueno, es lo que tendría que haber dicho al principio. Me parece, no estoy seguro. Podría ser. Y no darlo como un hecho. El pueblo hebreo adoraba una pareja de dioses. Bueno,
tendría que haber dicho, mira, me parece, yo creo que a mí me da la impresión, ¿no? Al final lo dice, al final. Dice, bueno, a mí me parece, yo trato de decir humildemente que no la tengo clara. Bueno, está claro que no la tiene clara. Pero de todas maneras me resulta muy interesante el tema de la pluralidad en la unidad, que es algo presente en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, hasta que llega el cristianismo, y ahí el cristianismo muestra perfectamente qué eran aquellos dos poderes en el cielo que siempre estuvieron presentes y que no se terminaba de comprender, ¿no? El Yahvé, el ángel de Yahvé, el humo, el fuego. Jesús va a dejar en clara la Trinidad, va a quedar clarísima, y en el 180 después de Cristo, no en el siglo IV, ya se va a hablar de Trinidad. 180 después de Cristo. Si alguien habla en el 180 después de Cristo, pues eso viene siendo arrastrado desde antes, obviamente. En los evangelios está clarísimo. Pero bueno, no es el siglo IV, no es el siglo IV, es el siglo II, y ahí seguramente, porque ya venían arrastrándolo de antes, y de hecho ya venía arrastrándolo del pueblo hebreo. La multiplicidad en la unidad. Bueno, me parece súper interesante, más allá de estas cosas que ya vimos, ya las hablamos, pero creo que puede ser muy interesante para pensarlas, analizarlas y entender un poco el entorno hebreo. Y bueno, esto de que los hebreos tenían una pareja de Dios es un delirio, o sea, no lo tomen así como una realidad, no metan la pata, porque no tiene asidero en la Biblia, no existe, no existe. Pónganle que los filisteos sí, pónganle que los cananeos sí, está perfecto, pero no el pueblo hebreo, no, el pueblo hebreo era monoteísta, Yahvé. ¿Que había otros dioses afuera? Sí. ¿Que sabían que el Dios Él estaba afuera? Sí. Pero no era el Dios de ellos. Que podían confundirse a Yahvé con Él por los nombres que usaban, ¿no? Y que a veces Dios ya directamente había pasado a ser ese nombre El o Elohim. Pero esto les quedaba como una duda permanente al pueblo hebreo de por qué Yahvé, siendo uno, era dioses. Esos dos poderes en el cielo, Yahvé, el ángel de Yahvé, ¿no? Que están por todos lados. A ellos le quedaba la duda. ¿Y cuándo se desaparece esa duda? Con Jesús, con el Mesías. Mi Padre, yo y el Padre somos uno. Y ahí terminó el problema. Ahí todos dijeron, mira vos. Ahí está la multiplicidad en la unidad. Yo y el Padre somos Ejad, el Shema. Y lo querían matar, por supuesto. Porque él estaba diciendo, aquella multiplicidad que ustedes habían visto es el Padre y yo. Y ahí está, resuelto, ¿no? Cristianismo. Genial, buenísimo. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.